relacionada con una dimensión, vamos a decir, de desarrollo sostenible, pues mi conjunto de impactos tiene que ver o será relacionado con el desarrollo sostenible. A esa dimensión es la que me tengo que referir. Y esa dimensión es la que me condiciona el marco de resultados para el desarrollo. Porque el marco de resultados para el desarrollo, en este minuto, es cómo llego, me muestran los caminos para llegar a esos impactos. Entonces tiene relación con el mandato o la función que tenga el gestor encargado de la iniciativa. Y a partir de esos conjuntos de impactos, entonces es que se diseñan las iniciativas, o sea, el marco de resultados para el desarrollo, que es el mapa conceptual de la gran estrategia para abordar esa dimensión específica para llegar a esos impactos específicos. Esa es más o menos la trayectoria que les quería mostrar de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, tenemos un problema, tenemos el problema 1, el problema 2, el problema 3. De un problema surge una transformación social deseada. De esa transformación social deseada surgen varias políticas, porque acuérdense que tienen varias dimensiones. Entonces surgen varias políticas públicas. Y cada política pública tiene un conjunto de impactos que tiene que ver con una dimensión de la transformación social deseada. Y de acuerdo a esos impactos se dividen por conjuntos, digamos, conjuntos de impacto, el conjunto 1, el conjunto 2. Y a cada conjunto de impactos va un MRD, o sea, un marco de resultados para el desarrollo, o sea, una iniciativa para el desarrollo. Ese es el recorrido, ese es el camino y esa es la relación que a mí me gustaría que no perdieran de vista, porque es lo que hace que esto en general tenga una articulación causal, que tenga una lógica causal y que sea lo que realmente produzca transformaciones. Esa es la apuesta que nosotros hacemos. Esto sería básicamente lo que tendría por ahora en las preguntas que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Julia me preguntaba que cuál es la diferencia entre efectos e impactos. Bueno, esa ya la vimos. Los impactos los efectos son los cambios que se producen en la población objetivo. ¿Y los produce quién? ¿Quién produce esos impactos? Esos efectos, perdón. Esos cambios. ¿Son resultados de qué? Es un resultado entre la gestión o el gestor del proyecto y las propias personas de la población objetivo. Y ese es el distintivo del marco de resultados para el desarrollo y el que yo esperaba que ustedes descubrieran como definitivo diferenciador de otros modelos lógicos. En otros modelos lógicos no se incluye estos efectos. ¿Y cuál es la importancia de los efectos? Eso lo vamos a ver en esta semana, en las lecturas de esta semana, pero yo les adelanto. Sin que se produzcan esos cambios en las personas, no hay ninguna posibilidad de obtener los impactos. No hay ninguna posibilidad. Entonces, las personas participan en este enfoque no como receptores pasivos de una gestión que haga un gerente público, sino participan como actores, como protagonistas, como cambiando sus actitudes, comportamientos, conductas, hábitos, etc. Y nuestro apuesta aquí, o nuestra fórmula, o nuestro enfoque, es que sin esos cambios no hay transformaciones posibles. Sin que la población objetivo cambie, no hay transformaciones posibles. Entonces, esto marca una diferencia sustancial en las metodologías que hemos visto hasta ahora. Y por eso hacemos tanto énfasis en los impactos, en los efectos, al punto que le vamos a dedicar
una lectura especial esta semana. Y esperemos que ahí quede un poco más claro esta diferenciación. No sé qué otra pregunta. Rigoberto me hacía una pregunta en el foro de café que me decía que si esto se podía aplicar a los proyectos operativos y que si esto era planificación operativa, si el marco de resultados. No, el marco de resultados es una gran estrategia, es un mapa conceptual. De ahí, y particularmente de las actividades, surge la planificación operativa. O sea, surgen los proyectos más específicos, sencillos, a través de los cuales se implementa el marco de resultados para el desarrollo. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una doble interpretación de la pregunta. ¿Qué pasa cuando yo ya estoy trabajando? Yo soy un encargado de proyectos y ya estoy trabajando en un proyecto. Mi sugerencia es que hagan el proceso de redefinirlo desde el enfoque de marco de resultados para el desarrollo. ¿Cómo se hace esto? Ubicando el problema al cual apunta esa acción o ese proyecto en el cual está trabajando. Si no está definido, definirlo bien y hacer un diseño un diseño de marco de resultados de acuerdo a esa definición de ese problema y hacer los ajustes en el proyecto que surjan de ese nuevo diseño. Esa sería la forma en que yo abordaría las iniciativas que ya se están trabajando y las iniciativas que son operativas. Es decir, hacer el proceso inverso, ubicarlo en ese mapa y decir, bueno, esto responde a esto y entonces yo tengo, de aquí en adelante, tengo que hacer estos ajustes al proyecto y para poder continuar, si es que quiero que genere resultados efectivos para el desarrollo. Esa es la respuesta que yo daría. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, yo diría que Araceli, hola, yo diría que ese es un gran reto. Realmente no había estudiado mucho el tema desde lo público, ¿verdad? Y desde lo político. Y bien, tanto en lo privado como lo público hay un componente político, bien se podría decir de esa manera, pero el gran reto que nos corresponde de pronto a los que estamos en el área social es precisamente enfrentar el hecho de que el gobierno establece muchos programas, desde lo privado establecemos muchos programas, pero si bien usted lo decía, los actores que dirigimos, que estamos al frente pues de estos proyectos, no trabajamos directamente en el cambio individual para poder producir efectos sobre la comunidad que se interviene, estaríamos como incidiendo de una forma equivocada en nuestro hacer, y creo es lo que más se ve en lo público, que los políticos, como nosotros le llamamos entre comillas, los que ejercen pues las representaciones públicas ya de la comunidad, no siempre se muestran como que están trabajando en los efectos desde su ser y su hacer, sino que esperan que sean otros los que los trabajen. Entonces, cuando uno cae en esa disyuntiva de preguntarse, ¿será que ellos no están pensando ya que van a lograr impacto? ¿Será que ellos creen que desde el simple hecho de lograr la asignación de unos recursos que no son manejados de forma transparente van a lograr impacto? Entonces, ahorita que estoy estudiando esto, he entrado como que un poquito como en reflexiones interiores sobre este tema particular que usted tocaba, lo que se define como impacto y lo que se define como efectos. Muchas gracias, Araceli. Mira, yo pienso que hay tanto en nuestra cultura de gerencia pública, tanto por transformar, tanto por digamos, mejorar
tanto por tantas prácticas que, no sé, se han vuelto como que parte de la cultura y son muy difíciles de remover. Pero si no las removemos, vamos a seguir siendo poco efectivos para el desarrollo. Ustedes se ponen a pensar cuántos países han pasado de su estado de desarrollo medio, de desarrollo bajo, a un estado desarrollado. ¿Cuántos países en América Latina, desde que nos conocemos de nuestra generación, ha pasado? ¿Y por qué? Y uno se pregunta ¿por qué? Y muchas de las respuestas están en las malas prácticas de la gerencia pública, en las malas prácticas para llevar a cabo las políticas públicas. Pero esto va incluso desde la escuela, como decía, no hay una escuela de gobernantes. Los gobernantes que son políticos, porque son elegidos a través de un proceso político, son animales políticos. Alguien me decía que más animales que políticos, pero no, son animales políticos. Entonces, eso está bien, yo no digo que esté mal. Lo que pasa es que no saben de las ciencias de manejar lo público. Nadie les ha enseñado. Entonces, esto hace que todo se vuelva una serie de malas prácticas, como pensar que la política solamente se refiere al proceso de hacerse elegir y sostenerse en una silla, digamos, política. No, la política es el juego de intereses para obtener un beneficio público, para resolver los problemas públicos. Pero ¿cómo si no ni siquiera sé cómo resolver cuál es un problema público? Entonces, por supuesto que esto genera una cadena de errores en la forma en cómo se invierten los recursos, en las acciones que se generan, en los proyectos que se generan. Son casi como sacados de la manga, o por la buena voluntad, o por la buena formación, o el que tenga alguna persona bien intencionada y se le ocurre una brillantez de proyecto. Pero la mayoría responden a otras lógicas que no son la de resolverle los problemas a las personas. Y como no son la de resolverle los problemas a las personas, venimos arrastrando muchos problemas y nos demoramos demasiado en generar de verdad oportunidades de desarrollo. Y eso es, esa contribución es la que queremos hacer nosotros, por lo menos llamar la atención sobre que hay ciertos aspectos fundamentales en los que los gestores públicos, los gerentes públicos deben hacer énfasis, deben cambiar sus malas prácticas, deben cambiar, y nosotros pretendemos generar masa crítica de tal manera que se vaya generando una fuerza, digamos, en la gestión pública que haga cambiar esas malas prácticas. Eso es lo que pretendemos humildemente de cursos como estos, por ejemplo. Sí, gracias, muy amable, Luisa. Luisa María, pregunta, ¿el marco de resultados es una herramienta complementaria de la planificación estratégica o sustituye a... No, el marco de resultados es una herramienta de la planificación estratégica. Es una herramienta, es que la planificación estratégica es un concepto más amplio, es una disciplina que contiene varios instrumentos, varios momentos, varios enfoques, varias, digamos, formas e interviene sobre distintos espacios. Una de esas herramientas puede ser el marco de resultados para el desarrollo, porque el marco de resultados para el desarrollo es una herramienta para diseñar lógica y adaptativamente iniciativas para el desarrollo. Esa es una herramienta y eso es planificación estratégica, pero planificación estratégica situacional, no planificación estratégica corporativa, que esta es la otra distinción que tendríamos que hacer ahí. La planificación estratégica corporativa se usa más para diseñar
las organizaciones, o fue pensada para las organizaciones, no tanto para manejar políticas públicas o problemas públicos. Entonces, esa es la diferencia, pero hace parte. El marco de resultados para el desarrollo es una herramienta que tiene un enfoque que tiene que ver con la planificación estratégica pública. Eso básicamente. Entonces, así de importante y así de trascendente es que se conozca, digamos, el contexto que hay detrás del marco de resultados para el desarrollo. No es que simplemente aprendan a aplicar un formato, una metodología que paso 1, paso 2, paso 3, sino que aprendan la lógica que hay detrás de esto. Si se aprende la lógica, si se conoce la lógica, si se conoce con profundidad la lógica que hay detrás del marco de resultados para el desarrollo, créanme que definir los impactos, los efectos, los productos y las actividades va a salir mucho más fácil. Ahora, en lo que yo sí quiero hacer énfasis es en algo. Este ejercicio lo estamos haciendo, digamos, como una experiencia acotada, como digamos, un ejemplo acotado de lo que es hacer un marco de resultados para el desarrollo. Pero esto se hace a través de un equipo interdisciplinario, porque, como ustedes ven, implica varias especialidades que no las tiene una sola persona en la cabeza. Entonces, esto surge de un trabajo de equipo coordinado, profundo, riguroso, con mucha información. Obviamente no sale ni en una reunión de un día, ni de una semana, sino que tiene que ser, digamos, manejar mucha información. Afortunadamente, hoy por hoy tenemos medios que nos permiten manejar y analizar volúmenes de información importantes. Entonces, esa es digamos, una cosa que hoy los marcos de resultados para el desarrollo se pueden hacer mucho más rápido, pero en la vida real, en la práctica, esto compete, digamos, a un ejercicio bastante, digamos, multidisciplinario, con mucho análisis y con mucha información. Es la forma para garantizar que realmente se van a producir esas relaciones causales que estamos dibujando en ese mapa conceptual, están sólidas, están coherentes y están consistentes, si tiene la información y si tiene los recursos adecuados. Yo quería... Rosa María. Ah, sí. Perdón, te pregunta Dayana, ¿cómo podríamos diferenciar el impacto de la transformación deseada? Esto en cuanto a la magnitud, alcance, etcétera. Es que no hay una diferenciación. La transformación deseada es como la sombrilla, digamos, el sueño dicho en abstracto. ¿Y qué hacen los impactos? Lo que hacen los impactos es concretarla en enunciados precisos, no ambiguos y claros. Pero la transformación deseada, como explicaba antes Edgardo, tiene varias dimensiones. Entonces yo voy tomando por dimensiones. ¿Qué son dimensiones? Aspectos del desarrollo. Una dimensión puede ser el hábitat sostenible, otra dimensión puede ser el desarrollo social, las oportunidades de acceso al conocimiento, otra dimensión puede ser la economía, la economía de las familias. Todas esas son dimensiones del desarrollo. Y cada transformación tiene varias dimensiones. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Las que se definen en el problema público. Entonces yo tomo una dimensión de esas, hago unas políticas públicas y los impactos son un conjunto de enunciados que me definen una política pública, que apunta a una dimensión de la transformación social deseada.
Entonces la concretan, la hacen concreta, porque el enunciado de transformación social deseada es abstracto, es amplio. Entonces lo que hacen los impactos es simplemente decirla más en concreto. Pero ojo, no hay que confundir entre impactos, entre resultados e indicadores. Eso es otra cosa que tenemos tendencia. Una cosa es el resultado, otra cosa es cómo lo medimos. Y cómo lo medimos es el indicador. Y tenemos tendencia a sustituir el enunciado de los impactos por indicadores. Y eso ahí hay que tener cuidado. El resultado es un hecho, es un hecho. Y el indicador es cómo lo medimos, con qué elemento lo medimos. Son dos cosas distintas. Lo que les quería comentar es que a partir de que se ha generado últimamente, y bueno, desde antes, una inquietud de parte de los participantes en llevar estos ejercicios a la práctica, entonces vamos a hacer a partir de esta edición un esfuerzo por tratar de hacer este deseo concreto, es decir, que los grupos de trabajo, las personas individualmente que quieran llevar este enfoque a su práctica laboral, entonces podríamos hacer un esfuerzo de seguimiento para después de eso hacer una publicación y el BID en esto nos apoyaría de la forma como vamos a publicar esta experiencia, digamos. Lo que nos interesa es empezar a registrar las experiencias. Así como hay tantas miles, millones de experiencias de proyectos que se hacen con marco lógico, entonces ahora, como estamos cambiando de enfoque, queremos empezar a registrar estas experiencias. Y ustedes son los primeros que tienen la oportunidad, digamos, de empezar a traducir esto en experiencias reales, porque ya los ha habido. En Medellín se dio un caso, en Cali se dio otro caso, pero desafortunadamente no teníamos como esta iniciativa de hacer este registro de la experiencia, entonces no lo registramos. Y lo que queremos a partir de ahora es empezar a registrar los casos que se lleven a la práctica. Entonces, se los digo para que ustedes lo tengan en cuenta y digamos, si les llama la atención, se apliquen mucho. Yo les voy a contribuir desde mi retroalimentación a resolver esas dudas y hacer esos ajustes que sean necesarios. Esa era la noticia que les quería comentar. Yo no sé si hay otra pregunta. Dentro del chat, no, Luisa María, no sé si alguien quiera tomar la palabra. Bueno, estamos un poquito, puede ser porque sea el primer encuentro y estamos un poco tímidos, pero la idea era esa, un poco intercambiar, un poco que yo pueda saber qué los está inquietando, qué les llama más la atención para poder hacer mayor énfasis en estos aspectos. También, y finalmente, quería comentarles, bueno, quiero decirles que estoy muy agradecida con la buena disposición que han tenido para hacer los trabajos, digamos, los trabajos en las comunidades de aprendizaje. Yo sé que no es tan sencillo con personas que quizá no se conocen o que nunca han entrado en estas lógicas,
o en estas dinámicas de capacitación de esta manera, asumir, por ejemplo, el juego de roles. Pero tenía un sentido, tenía una lógica que yo les quería transmitir un poco para interiorizar cómo es en la vida práctica, cómo se llevan a cabo estos procesos. Y la idea es que sí he visto que en esta edición, especialmente en esta edición, he visto mucho progreso, digamos, en esas dinámicas, apoyados por las nuevas tecnologías. Quizá eso nos facilita mucho más. He visto que se puede hacer, he visto que le ponen voluntad, que le ponen actitud, y así es que debe ser. Ahora, hay otras recomendaciones que yo quizá quisiera dejarles como en la parte final, pero no sé qué dice la presentación, la perdí. A ver. En la parte final del trabajo colaborativo, porque esa es la otra apuesta de este curso. Como ustedes se dan cuenta, es colaborativo desde el principio, con una cosa que es bastante diferente a otras apuestas o a otros cursos de capacitación virtual, y sobre todo cuando son asincrónicos, o los sincrónicos también. Pero el trabajo colaborativo, creería yo que es un elemento importante, muy importante para poder generar aprendizajes, y por eso en este curso lo hemos privilegiado. Entonces, las recomendaciones que yo podría transmitirles, digamos, para el resto de lo que falta es planificar. La pauta que yo doy, no solamente en la actividad como tal, sino en las salas de junta, lo que intenta es hacer énfasis en qué se debe tener más cuidado, cómo deben hacerlo. Pero el equipo, la comunidad debe planificar desde el día martes. Debe decir cómo lo vamos a hacer. Y ya después y distribuye las responsabilidades y se acuerdan cada uno a sus dinámicas de trabajo, a sus disponibilidades de tiempo, cómo pueden converger en las reuniones, cómo pueden revisar avances, pero esto es necesario planificarlo. No se puede generar espontáneamente, porque ahí es donde surgen muchas veces estas ocasiones tan difíciles que yo entiendo si estoy en un grupo que estoy esperando que alguien haga una parte del trabajo y no aparece, es bastante molesto. Entonces, eso se evita si se hace una planificación desde el principio, si se distribuyen responsabilidades y cada uno transparenta cómo es que puede aportar a la comunidad. Acordar los tiempos de respuesta. Cuando se manden mensajes sobre una solicitud, de alguna respuesta de algo, es necesario, cuando estamos en estos espacios asincrónicos, el tiempo. Definirle el tiempo de respuesta. ¿Y qué pasa si pasado ese tiempo no hay una respuesta? Esto es clarísimo, debe quedar claro en el mensaje. Revisar los foros de las comunidades todos los días, si es el caso que están trabajando desde la sala de junta. Asumir el trabajo como un desafío común. Exponer dudas a todos y al tutor oportunamente. Tener en cuenta los plazos y la forma de entrega y mantener, y esto es lo más importante, mantener una actitud proactiva y creativa durante todo el ejercicio. Porque son muchos imprevistos, muchos imponderables, desde que se nos cae el internet hasta que se nos presentó una reunión, que pueden surgir, pero si tenemos una actitud proactiva podemos resolver el caso. Esas son las recomendaciones que yo les quería dejar para el trabajo colaborativo, para que no se les haga pesado, para que le puedan sacar
los resultados de aprendizaje que todos queremos. Yo no sé si hay algunos últimos comentarios, si quisieran decir algo, algunos. El micrófono es de ustedes. ¿Alguna último comentario, alguna última inquietud? No. No, solo que muchas gracias, Luisa, por aclarar estos temas. Ahora quedan un poco más, cada cosa en su lugar. Cada cosa que explicaste queda como en su lugar. Entonces, no, muy agradecida por eso. Claro que me toca seguir practicando, definir problemas. Para mí eso me cuesta tanto trabajo. Tengo que seguir practicando mucho y leyendo un poco más de eso. Qué bueno que dijiste eso de seguir practicando. Eso es otra cosa. Esto no se aprende de una sola vez. Es necesario practicar, 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 practicar y practicar. Y a eso es a lo que yo los invito, a que sigan practicando si les convence el enfoque. Es la única manera como realmente uno puede llegar a volverse un especialista en este enfoque, practicando. Sí, muchas gracias. Luisa, solo quiero comentarles a los participantes que tanto tu presentación como la grabación de la sesión van a quedar allí en el aula, probablemente las primeras horas de mañana. La presentación ya está, la grabación es la que tarda un poco más de tiempo en generarse, pero allí la colocaré. Y la encuesta. La encuesta para sí, esta sesión. Sí. Les agradeceríamos mucho si nos pudieran responder este formulario que les estoy compartiendo por el chat. No necesariamente ahora, también está en el aula. Si son tan amables de responderlo, es con el fin de mejorar estas sesiones sincrónicas. Nos ayudará mucho si tienen oportunidad de responderlo. Si no ahora, en algunos minutos que tengan disponibles. El link se los comparto aquí, pero también se encuentra en el aula. Gracias. Aquí está lo último que yo quería recomendarles, es que yo tengo propósito, ya tengo un grupo calificado, pero tengo mi propósito de entregarles mi retroalimentación de la actividad 13 mañana. Pero para eso necesito, por favor, las coevaluaciones. Ya algunos las han hecho, les agradezco mucho, pero que ojalá no pase de mañana, quizá esta noche lo puedan hacer, es una cosa muy, muy sencilla. Y así puedo yo entregarles las retroalimentaciones mañana para que miren esos comentarios y analicen de nuevo sus propuestas de marco de resultados para el desarrollo. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo realmente la presencia de ustedes. Puede que en el segundo encuentro tengamos más intercambio, pero el que estén acá, el que hayan mostrado su interés con sus preguntas, con su presencia, para nosotros es muy, muy, muy valioso de verdad, y espero seguir aportándoles, espero seguir siendo apoyo para ustedes en este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa, muy amable. Bueno, entonces nos vemos hasta el próximo encuentro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto, hasta luego. Chao. Hola, Stevie, chao, Edgardo, Chao. todos. Viola, que puedas dormir bien. Hasta luego, Luisa. Gracias. Chao, chao, Diana, Mérida, Vinicio, todos.